Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas de Mentes, este ciclo del Montevideo Portal, donde conversamos con personas que se distingan por su inteligencia y por su talento, y hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que considero además un amigo personal, el dramaturgo Gabriel Calderón, que pasó de ser una joven promesa a ser una realidad establecida en el Teatro Nacional e Internacional. Y vamos a charlar ahora de su teatro, de la situación del teatro y de los temas que surjan. En Charlas de Mentes no tenemos brújula ni guión, vamos donde la charla nos lleve. Partimos, sí, de un punto que, siendo tú un teatrista que estuvo en Europa recién, me parece interesante que nos cuentes cómo es la situación del teatro en Italia en este momento comparada con la de Uruguay. Hablando de la situación del año, ¿no? Sí, bueno, primero hola a todos los que nos escuchan y bueno, también lo teníamos pendiente, incluso habíamos hablado de hacer esta conversación cuando estaba allá, Es pero ambos cierto. estábamos con mucho trabajo y bueno, finalmente ahora, y para mí también siempre es un placer hablar contigo, Bernardo, así que me permito fluir sin ningún Tranquilamente. tipo de previsión. Digamos, para tratar de salir de los lugares comunes, que son que evidentemente trabajar en Italia tiene algunas diferencias de sentido común, que es, han tenido Primer mundo. claro, es primero, si no hubiera pandemia tendría unas diferencias normales y enormes con lo que implica producir allá y implica producir acá, ¿no? Que el sistema teatral es un sistema profesional, reglado con como todo está todo normalizado, digamos, las industrias. Entonces, un sistema que los trabajos tienen contratos, hay que cumplirlos, de no cumplirlos hay prerrogativas, problemas, multas, etcétera. Entonces, todo el sistema en el que yo trabajo, que es el de los teatros, en este caso públicos, y es el Teatro Nacional de Módena, que es parte de los teatros de Emilia-Romagna, digamos, han mantenido sus compromisos. En un principio participé de un proyecto conjuntamente con Sergio Blanco, que fue un proyecto pedagógico, que todo lo que no se pudo hacer eh, en vivo allí tuvo su traducción en horas por Zoom, pero que por suerte en septiembre pudimos concretar, yo viajé, Sergio también, y terminamos de dar clases. Con Después Sergio yo hablamos escribí, de ti cuando hablamos de la ira de Narciso. ahí va, bueno, es que, claro, ves, por ejemplo, todo eso, nosotros teníamos 2 giras con la ira de Narciso, ahora, en octubre, y se cayeron, ¿no? Yo iba a Italia, volvía, en octubre me volví a ir a unas funciones en Italia y otra en Ginebra, y las dos se cayeron, fue parte de los trabajos que se cayeron este año, en donde los teatros no están pudiendo recibir espectáculos internacionales. Y actualmente yo había escrito una obra para una comisión del Teatro Nacional de Módena de escritura, que me pidió una obra, yo la entregué, se estrenó ahora el 20 de octubre, y ayer me avisaron, como todo el mundo sabe, que cancelaron los espectáculos Entraron una en una parte de cuarentena estricta en este momento de más vuelta. estricta. Sí, ¿Cómo se llama la entonces obra, Gabriel? la obra se llama en español Mi eterno fin del mundo, pero en italiano, que me gusta más el nombre, se llama La mia infinita fine del mundo. Y que no es lo mismo infinita que eterno, ¿no? Pero también tiene eso de lo que poéticamente suena, fluye más y da una idea más contundente Está más aliterado, infinita, fine. de toda esa cacofonía, que en español no, pero también Mi eterno fin del mundo juega también un poco, sonoramente me gusta con Mi pequeño mundo porno, Iba a que decir, era la obra. MPMP como que parece ser una pareja con esa obra. Sí, bueno, tienen algunos rasgos, ¿no? De contar con pequeñas historias algunas cosas enormes, ser una pequeña sinécdoque, una metáfora de alguna imagen del mundo. Y como en Mi pequeño mundo porno ese juego era con lo obsceno, con lo pornográfico y con lo violento, digamos. Aquí es con la idea de final, con la idea del apocalipsis y la creación de un mundo. Escatología. Sí, bueno, veremos. No, escatología es lo que llaman, que tiene que ver con el final del mundo. Antología, entendí. No sabía si íbamos a seguir escribiendo una serie y iba a ser una antología. Me No, decía, escatología, va a ser escatología. Lo que pasa escatología, es que está bien. generalmente por escatológico se habla de lo que tiene que ver con los desechos corporales, pero una escatología es lo que tiene que ver con el apocalipsis, justamente. Así Sí, como no, bueno, obsceno quiere decir detrás de escena y no lo que la gente coloquialmente usa bien, pero derivado del sentido.
escatológico también ha derivado. Incluso cuando nosotros hacíamos Obscena, que vos te acordarás, Sí, claro. nosotros trabajábamos con la acepción escatológica de aquello que debía salir, terminar un ciclo y cambiar de mundo, que era todo lo del cuerpo, digamos, todos los fluidos y todas las partes del cuerpo que usualmente están dentro del cuerpo y salían, ¿no? Ya fuera un vómito, ya fuera algún excremento, los mocos, la menstruación. Bueno, trabajábamos en aquellas épocas con todas esas acepciones. Hay que decir que en aquella época era revolucionario. Hoy en día ya parece algo que está en la televisión incluso. Sí, hoy quedó viejo. El Sí. teatro siempre tiene el peligro, juega, ¿no? Como todas las artes, pero como es efímero y muchas veces los modismos, bueno, lo digo del teatro, pero pienso en la literatura, el lenguaje también pierde, queda inmediatamente impregnado en una época y hay que hacer traducciones todo el tiempo, porque si no, hay algo que se transmite, hay algo que sigue pasando de generación en generación, pero después hay toda una parte que se fosiliza muy inmediatamente, ¿no? Y el teatro tiene eso, sobre todo con una creación como era Obscena, que tratábamos de dejar permearnos por los temas bien actuales que estaban en esos momentos y que era el juego de la representación y la presentación en escena de algunas cosas que estaban supuestamente vedadas. De Obscena recuerdo dos cosas. Primero, que fue una de las primeras direcciones que vi, tanto con Santiago Sanguinetti, con esta chica que también trabaja ahora, Luciana no puedo, con Lasischetti Luciana, sí. y Horrible que no me Alejandro acuerdo el Gordón. nombre. Y recuerdo a Bruno Pereira, una presencia muy fuerte en escena, que después siguió trabajando contigo, con Sergio Blanco. Sí, claro, Brunito estaba allá. Mucha gente que después Victoria Pereira, que estuvo en Victoria Antígona Pereira. también. Y bueno, muchos de ellos serían injusto nombrarlos porque siempre va a No, quedar no eran un alguno. montón, pero recuerdo en particular a Bruno porque incluso después estuve en OR contigo Claro, es verdad. y en Tebaslan con Sergio, o sea, lo volvimos a ver varias veces. El otro día lo vi porque fui a ver Chacabuco Ah, y claro. claro, estaba él ahí. Pequeño Robert, y aparece él con su 1,90 m. Es maravilloso. Bueno, estuve compartiendo con ellos un rato después de la función, evidentemente. Y recordando. Manteniendo la distancia. Sí, 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 sí. En teatro ahora es tan poca gente la que puede ir que mantener la distancia, tapaboca, viste que todo el tiempo estás con tapaboca adentro. Claro. Y bueno, fue una experiencia muy linda. Sí, el teatro de Roberto Suárez, a él no le gusta que se le diga así, hace hincapié en lo colectivo, el teatro. Es una de las cosas que Maestro Burgueño toma como antecedente de tu propio teatro, ¿verdad? Lo que en los 90 marcó lo que marcaste vos a partir de los 2000 con Mi Muñequita, especialmente. Sí, sí, bueno, claro, es que nosotros crecimos, pero seguimos, ¿no? Pero crecimos viendo esos referentes, todo el teatro de Roberto, del Coco, de Mariana, de María Dodera, de Mario Ferreira. Era un teatro muy potente cuando yo era un estudiante de teatro o previo a ser estudiante de teatro. Eran las grandes obras que estaban en cartel. Esto no quiere decir que no hayan seguido haciendo grandes obras, sino No, que no, no, por tenemos supuesto. una influencia de los comienzos, tal vez viendo alguna de esas obras es por las que muchos de nosotros decidimos hacer teatro. Y tú siempre Entonces, hablabas en otros medios y otros textos de atentados, cómo atentado de Martin Krim te marcó en su momento. claro, claro, la obra de Martin Krimper, la Comedia Nacional, que dirigió Mariana Perkovich, y que fue importantísima para mí durante años, ¿no? Yo avancé con lo que recordaba que había sucedido ahí en esa obra incluso. Eh, pero sí, era todo muy nuevo, porque uno tal vez se acercaba al teatro con algunos prejuicios, pero buenos prejuicios, es decir, pensaba que el teatro era aprenderse letras, ser un personaje, y de repente se encontraba en espacios increíbles, con obras que no tenían necesariamente un desarrollo, un principio y un final, con personajes, con imágenes poéticas y potentes, y todo eso era muy impactante, porque no era que uno va a ver una obra y después hay una clase en donde te explique a alguien lo que estaba haciendo, Ahora está la a no escuela ser de que fuera, espectadores, pero claro, entonces a no. no ser lo que fuera la escuela de espectadores, ¿no? Pero en esos momentos, no, y también no todos entramos de la misma manera al teatro, ¿no? Yo entré de una manera mucho más brutal. No, yo recuerdo cuando me tocó ver esa obra, que por supuesto me encantó, pero ya me agarró más viejo a mí de repente, por eso no me impactó tanto, pero me encantó, que una señora
medio veterana, llamémosla así, salió gritando, por Dios, tener que ver a la Comedia Nacional haciendo esto. Y esa indignación a mí me reafirmó que era el camino correcto, ¿no? O sea, mi generación, que en aquel momento estaba en los 30, se distanciaba de eso, del teatro declamado, hipersolemne, el estilo Gilbo, digamos. Ujú. Al que después le hiciste un homenaje en un texto con nada menos que Le Bon y Estela Medina. y Estela Medina. Hoy estoy para los nombres trancadísimo. Te voy a agradecer Yo te que me ayudo. tapen los baches porque hoy no es mi día para los nombres. Nada Vos me menos que vas Estela. guiando y yo te Pero tiro hiciste los una especie de nombres. homenaje con eso, ¿no? Sí, claro, porque yo siempre estuve, no era que estuviera enfrentado a eso, pero entré por otra puerta al teatro, no entré por esa puerta, ni fueron mis referentes. Pero con el tiempo los aprendí mucho a admirar, a querer y a valorar. Y hacer una obra con ellos fue como también, no darles un lugar afuera, darles un lugar en mí, siquiera, ¿no? O sea, tratar de empujarme a mí a encontrar ese territorio común en donde, si bien todos hacemos un teatro muy distinto, y ahora estoy pensando en el gran mundo del teatro, hay muchos de nosotros que queremos lo mismo, y cuando pensamos en el buen teatro nos gusta lo mismo. Después hacemos lo que podemos y pensamos también como podemos, y nos exigimos, tenemos también ambiciones distintas. Pretendemos, voy a bajar, perdón, voy a No, cerrar tranquilo. el WhatsApp, si no va a sonar cada vez que entre un mensaje. No puedo dar. Ya Pero lo que fue. pasa es que cuando se habla de oposición, se suele pensar en un partido de fútbol, y en realidad es oposición dialógica, ¿verdad? Una situación inicial es una tesis, después viene una posterior que plantea una posición de antítesis, y se genera una síntesis por consolidación de ambas, que supera a ambas, pero las contiene a ambas. Sí, Entonces, sí, no es sí. que vos inventaste el teatro, simplemente fuiste un paso después, así como ahora, calculo yo, que habrá otro paso en algún momento con los chicos de 20. He visto una generación que tiene a Enzo Borincich, a José Pagano y a otros muchachos que están en un camino también de superación, llamémosle, pero dialéctica, no de superación Sí, sí, artística. claro. No, no. Teníamos objetivos, queríamos lograr cosas y hacer cosas que eran propias también de nuestras necesidades del momento. Rechazo, a veces uno rechaza lo establecido porque lo establecido fosiliza mucho, es decir, ocupa el centro de una manera que para uno encontrar un lugar o aparecer tiene que decir algo distinto, porque si no ya está dicho lo otro, ¿no? Ya está dicho y está dicho bien. Entonces uno parece que por buscar singularidad a veces puede parecer que se oponga, pero se opone de una manera dialéctica, no se opone de una manera ni moral ni ética a eso que sucede allí, ni siquiera estética, ¿no? Es más, No, yo siempre repito con Sergio, por ejemplo, que trabajo muchísimo, y no hay tantos puntos de contacto en lo que Sergio hace con lo que yo hago, en estética, en algunas intenciones sobre lo que creemos que el teatro puede generar arriba de un escenario. Pero nosotros tenemos en esa dialéctica y en esa oposición muchísimos acuerdos que tienen que ver con las posibilidades del teatro, su función en una comunidad, su función estética, la función de la belleza, el poder de una imagen. el poder Y de la investigación, el poder de la documentación, porque Sergio Blanco es un obsesivo de la documentación y de la fundamentación, y tú has ido incorporando cada vez más un marco teórico a tus obras. Aunque sea implícito, siempre hay una coherencia que se ve mucho en, por ejemplo, tu heptalogía, ¿no? sí, sí. Tu pentalogía, perdón. Mitología, la de Stregel. Sí, digamos, todas esas cosas vienen de Sergio, vienen de trabajar mucho con Martín Tamuzú, que yo me acuerdo que me impactaba, era un bailarín que leía increíble, ¿no? Todo lo que leía y estudiaba para ir después y crear una coreografía. Mariana Perkovich también, que me acuerdo preparaba sus direcciones leyendo libros. Yo siempre Digámosle a los millennials que nos hablo están viendo que sí, se leían libros. se leían libros. Siempre las dos mujeres que me mandaron a leer en esos momentos, ¿no? Que fue Mariana Perkovich y María Esther Burgueño, Yo fui testigo de ese momento. en ese momento. Y, y ahí, digamos, por oposición, por vergüenza, por iluminación, por el proceso que quieras pedagógico, se da un acercamiento a una manera distinta de hacer teatro que, como te digo, para mí era mucho más brutal, era mucho más juntarse, aprender letra y tratar de que se llegue al final de la obra. Y
descubrir todo un mundo posible de estudios, de estéticos, bueno, desarrollar el gusto, aprender cómo una obra es mucho más que gustar, entretener, que puede serlo también sin temor a esas palabras, pero además que el enojo, el aburrimiento, la molestia, el disgusto, la empatía, la tristeza son cosas que una obra de arte puede contener incluso a la vez, ¿no? Que algo te puede gustar y no gustar a la vez, te puede maravillar y aburrir, ¿no? Que las cosas no son tan simples. Pero Bueno, claro, para eso se contame lo que necesita tiempo. pasó cuando hiciste antes después con una señora en escena. Antes después no, cuando hiciste Sí, aquella obra de Sanchís en Las Buenas Muertes. que la señora que Que golpeaba el sí, bastón. esa. Nosotros hacíamos las buenas muertes en el Teatro Circular, que como su nombre lo indica, el circular, pero la platea está en ese círculo, en esa periferia, y el centro del teatro es un círculo, ¿no? Pero nosotros habíamos invertido el escenario, digamos, la funcionalidad, el argón, el eje teatrón, y la platea estaba, el público se sentaba en el escenario y la obra sucedía en esos espacios donde usualmente estaba la platea. Por esa dinámica, digamos, el público entraba a la platea al principio, se lo ponía todo en unas 60 sillas, 70 sillas que entraban ahí en el escenario, y después Todos se lo mirando lugares encerraba. distintos, aparte. Sí, todas las sillas estaban, porque son 4 plateas enfrentadas, entonces vos tenías que elegir después para dónde mirar. Y eran todo un círculo de tul que cerraba el público. Entonces te quedabas ahí adentro y nosotros, digamos, los que yo dirigía en el momento, no sabías muy bien qué le pasaba a la gente porque estaban a través de muchas capas de tul. Y a medida que la obra iba sucediendo, se iban cayendo las capas, hasta que al final veías a la gente. Y en una función empezamos a hacer la obra y sentíamos que una mujer se quejaba, ¿no? O hablaba. No sabíamos muy bien porque estábamos atrás nosotros y ella en el centro del escenario. Y con el bastón pegaba y decía, ahora con el tiempo no me acuerdo qué decía exactamente, si esto no es teatro o quiero salir. Y de repente me tuve que me metí entre el tul y le dije, señora, ¿quiere salir? Me dijo, no, no, me quiero quedar. Digo, pero no grite más. Y me dice, ustedes, claro, dan vuelta el escenario, hacen todas estas locuras, me decía ella, pero después quieren espectadores calladitos, ¿no? Y era una gran lección. Mariana siempre repetía Mariana Perkovich, que en aquella obra que hacía las caballerizas, el juego de damas crueles, Jodas más crueles. una espectadora había dicho, ustedes quieren actores no convencionales, espectáculos no convencionales, pero después quieren espectadores convencionales, ¿no? Y esto era como una mujer que nos enseñaba eso. Si queríamos dar vuelta a las cosas, teníamos que estar dispuestos a que los espectadores también Y era una gran algo verdad. distinto. Era una gran verdad, siempre la recuerdo. Sí, a mí no había tenido chance de hablar contigo de esta anécdota en particular, pero a mí siempre me pareció un momento, debías haberla contratado. Sí, Pero, disculpa que te interrumpa, Gabriel, pero quiero hablar de una obra que para mí fue, sí, sí, para mí, es obvio que fue bisagra en tu carrera, que es Mi Muñequita, y que estás por juntar al elenco de vuelta para una acción teatral o metateatral, sí. que Eh, también fue en el circular. Claro, bueno, ahora la pandemia nos puso a todos, ¿no? Los artistas en general, pero a los teatros, además que son instituciones que tienen que seguir pagando cuentas aunque la gente no vaya, en situación crítica, económicamente muy crítica. Lo que se suma además que el gobierno a la mayoría de estos teatros le ha recortado un pequeño subsidio que tenían, y entonces el teatro circular en particular está pasando un momento crítico del cual depende su sobrevivencia o no. Y bueno, están haciendo algunas funciones a beneficio que también son como pequeños paliativos, porque nosotros vamos a hacer una función a beneficio ahora, pero entran 30 espectadores. Digamos, es muy poco lo que podemos hacer, pero bueno, es más como símbolo para que se sepa que está pasando Es esto. un acto de resistencia más que... Y bueno, y también lo quisimos hacer honesto. Nosotros, cuando lo hablé con ellos, evidentemente que les dije que iba a hablar con el elenco de La Muñequita, porque para el elenco de La Muñequita el circular es como la casa, ¿viste? Nosotros fueron los primeros que nos dieron un espacio, nos contuvieron durante 5 años,
todos los viernes. Ahora ya no hay funciones A así, las pero 11 de la noche. 12, 11:30, 11:30. algunos 12. O sea que, Nos pero aparte salíamos de crearon función a la 1. un teatro para un público que no tenía un teatro para ver en aquel momento. Una obra que se mantenga 5 años hoy es impensable. No, por eso, es que yo no me imagino, me decís una obra un año y te digo, no, hagamos un mes y descansemos. En aquel momento, nosotros hicimos 5 años sin bajar. Y bajamos porque queríamos empezar a viajar, porque teníamos invitaciones que nunca podíamos ir porque siempre estábamos en función. Y entonces, claro, generamos vínculos no solo afectivos y emocionales, sino estéticos con ese lugar, ¿no? Muchas veces cuando yo pensaba una obra, todavía hoy me pasa, a veces la pienso en la sala 2 del Teatro Circular. Y bueno, digamos, vamos a juntarnos, el elenco original ahí, y vamos a leer, claro, como, no sé no sabemos todavía si pueden estar todos. Los de Buenos Aires están acá, por la pandemia se unieron. Cecilia Cosero y Mateo Chiarino. Cecilia Cosero y Mateo Chiarino. Leonardo Pintos y Diana Méndez van a estar. Leandro Núñez creo que está haciendo un esfuerzo también, y Cecilia Sánchez va a intentar estar, porque la verdad que no encontramos el día que estuviéramos todos, entonces le dijimos al Circular que pusiera un día y nosotros íbamos a tratar de estar todos juntos allí, y vamos a aprovechar esa excusa para hablar un poco de esto, mostrarle a la gente que nos siga, lo vamos a transmitir por streaming, para contarles cosas que nos sucedieron allí, mostrar los camarines y todo eso del Teatro Circular, que es el teatro que estamos tratando de ayudar. Y a su vez vamos a leer la última obra que escribí, esta que te mencionaba para Módena, y que pedí autorización especial, porque como es una obra comisionada por el Teatro Nacional de Módena, tienen los derechos por 3 años, pero les pedí a ver si podía hacer una lectura pública en beneficio del teatro, y por supuesto Lo que que dijeron hablabas que hoy sí. de la profesionalidad y de los contratos. Entonces ahí la obra de uno deja de ser de uno, por lo menos por 3 años ellos tienen la exclusividad de la representación. Pero también el mundo, y sobre todo la gente de teatro, es muy empática, y el Teatro Nacional de Módena, aunque sea un teatro público, aunque sea muy grande, sabe lo que son las dificultades de sostener un teatro, y me dijo, por supuesto, no hay ningún problema que hiciéramos la lectura sin ningún tipo de digamos, Ni impedimento. compromiso, de impedimento con ellos. Sí, otra obra que estrenaste ahí fue Uso el Pueblo, donde trabajaste por primera vez con gente que después te siguió acompañando. Bueno, Dayana te ha acompañado más que en el teatro, pero Marisa, por ejemplo. Y bueno, claro, en US fue la primera obra que yo trabajé con Marisa Bentancur. Siempre digo que descubrí lo que era la fuerza de la naturaleza, ¿no? Es una fuerza de la naturaleza realmente. Es una fuerza de la naturaleza, tiene la fuerza de un río cuando rompe el cauce, de un tornado. Es realmente, muchas veces dirigirla a ella es contener una fuerza, no tanto decir vaya para allá, haga esto, porque es tremendo. Yo En lo Ex lo descubrí. lograbas a medias. No, en Ex no. Es que con Marisa nunca lo lográs del todo. También con los años nos hemos comprendido más, y ahora en la última obra ella es guía muchas veces de las cosas que preciso, sabe lo que estoy pidiendo, pero es maravilloso. Una persona que en su energía sea infinita, me hace acordar muchas veces a Lebón también. Me acuerdo a veces ensayar 3, 4 horas y decir, bueno, vamos a parar porque estamos un poco cansados, y Lebón se da vuelta, te mira y dice, yo no estoy cansado. La mitad de Dios, ¿verdad? La mitad de Dios, la mitad de Dios, que él no se cansaba. Bueno, Marisa es de esa estirpe. Mientras sea teatro, nunca se cansa. Sí, para los que no la han visto, que la vayan a ver cualquier obra que esté Marisa Bentancur, ese torbellino de fuerza escénica es real. Y creo que funciona tan bien en tu última obra, Ana contra la muerte, porque el peso de la fuerza cae en Gabriel Iribarren, que es otro tipo de naturaleza en la fuerza, digamos. Sí. Si Marisa es la explosión, Gabriela es un control total de la fuerza y la larga cuando quiere, nada más. Sí. Gabriela, bueno, es que las tres son una No, son fuerza, es maravillosas las tres. increíble cómo ellas van María trabajando Mendive, Gabriel juntos, Iribarren y Marisa Bentancur. pero es verdad que también hay algo, ellas hace muchos años que trabajan, 16, 17, no, ahora voy a decir mal el número, Sí, pero desde que hace muchos fundaron la años que EAM, por tienen, lo menos. claro, que tienen la escuela juntas, entonces han aprendido a complementar sus energías. Entonces son 3 energías muy fuertes pero muy distintas.
Para mí algo que tiene Gaby es que es infinita en su capacidad de sostener un caudal energético. Vos a veces decís, bueno, se va a quedar sin fuerza, ahora la siguiente escena va a tener que descansar porque no le da, y ella parece como que trabajara con el 30% de su energía cuando vos tenés la sensación de que está dándolo todo, 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 pero es que No tiene... vamos a spoilear la obra porque quisiera que la gente fuera a ver Ana contra la muerte cuando la reponga, porque sé que la van a reponer en algún momento. Pero el despliegue de Gabriela Iribarren en esa obra es sobrehumano. Hay momentos en los que literalmente desafía a la muerte y uno llega a creer que le puede ganar. No, es que Ese monólogo contra lo decís Dios y vos, contra la muerte es increíble. es que es tal cual lo decís, Bernardo, es una imprecación eh, que ella utiliza la palabra para cansarlo, para distraerlo siquiera, ¿viste? Para lograr, uno llega a creer que es posible, que ella va a lograr algo con esa fuerza, con esa energía, con esa palabra. Hay una imagen en la obra que yo le digo siempre que es ella actuando. Hay una imagen cuando hablan, en un momento hablan de que ella se le tira en la cara a una monja y que la muerde como La un muerte. perro que no suelta, como un perro que no suelta el hueso. Y esa es la imagen de Gabriel Iribarren actuando, ¿no? Es como que vos la estás mirando y vos decís, soltame por favor, pero es un perro que no te suelta y no te va a soltar hasta que termine la obra. Y cuando termina la obra uno no sabe si aplaudir o respirar un poco. O parar de Porque llorar. sí, pero bueno, nada, es un privilegio también el Sí, haber podido el manejo de las trabajar energías con en ella. esa obra es increíble porque Gabriela es digamos, la protagonista, por decirlo de alguna manera, y hay 2 o 3 escenas en las cuales se enfrenta justamente con los personajes de Marisa Bentancur, y son como si se cruzaran Superman y Darkseid, para los que sepan de cómics. Y cuando parece que nada puede ponerse frente a Gabriela, y bueno, aparece Marisa. La escena de la jueza, por ejemplo, es increíble. Claro, bueno, es una escena donde justamente están midiendo sus energías, ¿no? Están midiendo, una pone, la otra pone más, la otra tiene que poner más, y vos decís, bueno, ya no hay más que esto, y la otra Y pone sacan un más. poco más. Por Es muy citar a un gran increíble. dramaturgo que conozco, siempre hay más. Sí, siempre. Son increíbles. Es lo mismo, siempre recuerdo María, por ejemplo, que no solo tiene una manera de trabajar, de pensar el personaje muy distinto a ellas, ya necesita comprender los matices, los filamentos interiores de la obra para poder sostener sin representar. Y era increíble porque a veces ambas utilizan, ¿no? Esto lo ves cuando trabajas con ellas, utilizan los diálogos con María, perdón, justamente para dar matices fuera de la intensidad. Porque también la intensidad tiene algo de fuego artificial, Es que María deslumbrante. dulcifica la obra, te hace bajar la guardia para el próximo mazazo. ¿Sí? Las No, hay una intervenciones escena, de yo María siempre siempre digo, son dulcificadoras. no, y hay uno de los parlamentos que a mí más me impresiona, todavía la obra me cuesta escuchar, que es cuando María habla de es un monólogo cerca del final que ella dice, y uno siente que ella debería poder regalar los años, y que si pudiera le daría gota a gota cada año que le queda para que él los viviera con salud y felicidad. Así ella está usando, yo siempre le digo, está en un hilito muy finito de actuación, donde la voz está a punto de desaparecer, la gestualidad está a punto de aparecer, y hay que saber vibrar muy bien ese filamento para que llegue la contundencia de la actuación, ¿no? Porque claro que cuando uno grita, cuando uno tira, no es fácil, pero se escucha. Ahora, cuando uno está en los filamentos bajos, digamos, hay que tener una sensibilidad muy afinada. Es una obra pensada para una gran cercanía en el espacio Palermo, pero tuviste que trasladarla a la sala Balso, donde te robaron esa cercanía. ¿Cómo funcionó Sí, esa parte? Porque yo bueno, vi al la obra y principio no noté. cambió, pero no sé, digamos, no funciona igual. Igual hicimos, porque al principio de la función de la sala Balso el escenario tenía que estar 5 metros separados. Y después ya como a la sexta función nos permitieron acercarlo a 2 metros. Y eso cambió realmente. Hay dos cosas en esta nueva normalidad, digamos, que son muy difíciles. Primero era esa diferencia, esa distancia. Y la segunda es que es más difícil aunar al público. Cuando vos los tenés todos juntos, es más fácil actuar para ellos como una unidad, como si fueran una masa.
Ahora, cuando vos tenés pequeños grupos, es como que tenés distintos públicos, algunos acá, algunos allá, y te lleva un poco más de tiempo aunarlos. Se te fragmenta el Pero, convivio. sí, exacto, sí, porque uno está más solo. Yo fui a ver obras ahora en esto, incluso el Río de Chacabuco, y uno se siente más solo, más vacío en ese lugar. No se siente frío, uno siente igual que está cálido, que la obra está cerca, pero no siente la masa de la gente como público, ¿no? En Sino Barbarie se cuando, sentía frío, sí, la última obra de yo me Safori. acuerdo también, yo la fui a ver y sentía frío. La obra ayudaba también, porque estaba Es todo que el la obra tiempo. es en el polo, digo, y por momentos se siente el impacto. Porque, de alguna manera, ¿por qué traigo una obra en la que tú no actuás ni escribiste? Porque quiero traer un poco también el tema de lo que fue la experiencia de Complot, que surge después de Mi Muñequita, y donde se junta gente que ya nombraste, Sergio Blanco, Martinita Musú, Mariana Perkovich, y forman esa compañía que nunca se ató al compromiso de una sala, y donde estaban juntos pero independientes. Sí, Complot fue una idea, ¿no? Y brilló mientras nosotros pudimos cumplir con esa idea, que era hacernos compañía, ¿no? El complot era no distraerse con nada, no distraerse con sostener un espacio y una sala, porque, digamos, entendíamos que había muchas salas y muchos teatros en Uruguay que ya hacían ese esfuerzo y que nosotros justamente podíamos beneficiarnos, por un lado, de eso, e ir y poner contenidos allí. Y que toda nuestra energía tenía que estar direccionada justamente a acompañarnos. Aunque no hiciéramos obras juntos, aunque no pensáramos, ¿no? Trabajábamos mucho la idea del disenso. Estamos de acuerdo, que estamos en desacuerdo, y ese es nuestro valor, que no pensamos igual, que no creemos lo mismo, que no hacemos lo mismo. Y lo ejercitamos muy bien durante 10 años, ¿no? Durante 10 años. Y también un día yo sentí en particular, no estábamos de acuerdo tampoco en esto, pero que eso se había ido diluyendo, digamos, que ya cada uno tenía una carrera más fuerte y que la mayoría de nuestros proyectos pasaban por afuera del grupo que en compañía del grupo. Y justo, bueno, Mariana Perkovich iba a ser directora de cultura, entonces no iba a hacer más teatro. Sergio vive en París, lo cual ya lo distancia un poco. En el medio Ramiro tú no te iba a ir. encargaste del Instituto de Artes Escénicas también. Claro, todos tuvimos distintas responsabilidades que nos fueron, que fue diluyendo ese potencial, digamos. Y como nunca tuvimos ni siquiera un teléfono en común, no fue nada más fácil que terminarlo que decir, bueno, hasta acá. Pero de esa experiencia, sin duda, todavía continúan muchas cosas. Por un lado, la comunidad que nosotros tenemos, de gente con la que trabajamos, que sigue Bueno, estando estaba viva, pensando ¿no? en Gustavo Zafores, por ejemplo, trabajó con todos ustedes. Claro, pienso en Gustavo, en Miguel Grompón, en Tato, en Diana, Laura eh, Leifer. Laura Leifer, Marrero, Matilde, que fue productora de casi todos en algún Tenían una momento. estrategia de comunicación muy fuerte. Después se formó una productora Mint, ¿no? Sí, bueno, Menta, ella ahora creo que se Mint. llama Marea. También todo eso va variando, pero ahí se fue entrenando. Nosotros entrenamos durante muchos años el músculo de crear, crear, crear. Había una idea que a mí me gustaba mucho, que era que no era mía la idea, creo que era, no sé si de Martín o de Ramiro, la idea de que complot existía mientras existiese un espectáculo de complot en el medio. Si no había un espectáculo, no había grupo, no existía, digamos. Se expresaba a través de sus creaciones. Y eso hacía que nosotros estábamos muy preocupados todo el tiempo en crear, en poner un espectáculo acá, en hacer otro allá, en colaborar con uno que hiciera Martín en otro lado. Nos recomendábamos libros, películas, creadores. Y fue hermoso, la verdad que para mí fue muy intenso, hicimos muchísimos espectáculos. Empezamos a salir todos juntos hacia afuera, vendíamos los espectáculos en conjunto, íbamos a festivales en conjunto. Y bueno, también pudimos lograr que Sergio volviera a estrenar en Uruguay, que para nosotros era importante. Bueno, eso fue una gran ganancia para Uruguay, si bien la crítica uruguaya no lo ha reconocido en los premios Florencio, está claro que el público sabe la valía de que Sergio Blanco nada menos estrene todos sus espectáculos en Uruguay. Sus direcciones, salvo tráfico, las ha estrenado todas acá. Claro, por eso, porque él, es que Bueno, y a mí me COVID, pasa COVID también. 451 tampoco, pero por razones de... Pero él siempre dice que escribe en español, hay un pensamiento, hay ciertas cosas que uno termina de desarrollar acá,
y que después se pueden producir en otro lado, se pueden replicar, e incluso se pueden llegar hasta estrenar en otro lado. Pero uno sigue a veces pensando en salas de acá, en actores de acá, actrices de acá, ¿no? En ideas que se encuentran en la ciudad en la que uno siente que bueno, que produce, que trabaja, que crea. Claro. Sí, y también han, digamos, formado como una especie de comunidad teatral sin ser un grupo, ¿no? Ya nombramos a Gustavo Zafores, que ha trabajado justamente con todos ustedes. Estaba pensando en este momento en algo de Ricardo, ¿no? Bueno, creo que fue el trabajo que más me gustó de Gustavo. Sí, Teo Aslan, me gustaron todos, pero algo de Ricardo fue, al estar solo él en escena, se lucía de forma muy especial, ¿no? Sí, ves, ahí por ejemplo era una escritura a pedido de Ricardo, de Gustavo y de Mariana, y que yo solo escribí, y que por primera vez voy a dirigir ahora, que me voy la semana que viene a Barcelona, que la voy a dirigir por primera vez, estrenando en el Festival Temporada Alta, en catalán. También todas esas El cosas tienen Singal, eso, el Senglar, Senglar, ahí está. Singal tiene es también el nombre, en italiano. ahí va, historia del Senglar. La historia de un Senglar, que es la historia de un jabalí, y que también para obligarme a mí a pensar, porque no es que yo escribí la obra, para mí ahora leo la obra y se me viene la apuesta de Mariana, los videos de Miguel y la actuación de Grompone, de De Zafores. Zafore. Entonces tengo que lograr desplazarme un poco, reinventar la historia para no pensar en lo que hicimos en Complot. Claro. Es una, digamos, reescritura de Ricardo III, que cuenta desde la óptica de un actor que hace lo mismo que Ricardo III en la obra, en el elenco de la obra, digamos. Claro, Eh, a medida que Ricardo va matando personajes, este actor va echando gente del elenco, ¿no? O va haciendo que se vayan enojados, o bueno, entonces ya hasta que queda solo, ¿no? Cuando Ricardo grita mi reino por un caballo, él está pidiendo por un espectador inteligente, queda tan solo que hasta echaría a los espectadores de allí, ¿no? Es tratar de llevar todo el mundo de Ricardo III a la voz de un solo personaje. sí, Desde ese punto de vista. esa obra, digamos, fue digamos, de las últimas de Complot, justamente, y tenía, bueno, dirigía Mariana Perkovich, escribías tú, era más en colaboración, como lo fue Narciso, como lo fue otras de las puestas, pero eh, estaba recordando también que vos tenías un cierto sello de introducir elementos fantásticos en las obras y un cierto humor negro, todo lo cual desapareció con esta última Ana contra la muerte. Cambiaste el registro, cambiaste el estilo, iniciaste como una poética nueva. Sí, hay que ver, sí, ¿no? O sea, yo durante mucho tiempo me identifiqué y disfruté de los elementos fantásticos adentro de las narraciones dramáticas sí, para la escena, y del humor, y era el teatro que me gustaba hacer, porque también era el que me gustaba ver. Mm, yo no sé si ahora habré terminado definitivamente con eso, pero ciertamente, como dice el prólogo de Ana contra la muerte, es una pausa, ¿no? Yo me salí de eso por un lado por estar agotado de sentirme un poco agotado de ese tipo de escritura, que no tenía más que decir allí, y por el otro lado también para probarse, para recuperar el riesgo de tratar de ver si yo podía crear algo, decir desde el punto de vista de la escritura, en un terreno que no sentía tan cómodo, tan propio, ¿no? Como le puede ser un drama más clásico con un personaje protagonista que atraviesa todas las escenas. Entonces, eh, fue obligado, fue adrede esa pausa, pero tampoco creo que sea definitiva. Es decir, por ahora estoy muy entusiasmado con lo que así emergió y con el tipo de escritura que allí emergió y con el tipo de espectáculo también que es Ana contra la muerte, que son dos cosas distintas. Pero bueno, habrá que ver en el tiempo a decir. El tiempo dirá. Y con Mi eterno final del mundo, ¿en qué registro lo escribiste? Eterno Fin del Mundo digamos, es una escritura comisionada. Quiere decir que me dieron un tiempo, fueron 2 meses, X cantidad de personajes, porque eran los actores que tenían. El tema me lo dieron. Entonces, es una escritura que para cumplirla yo necesito, no tengo tiempo de creación, de rumiar las ideas como yo hago cuando tengo una obra, sino más bien tengo que apelar a cosas que yo sé que pueden funcionar y armar algo nuevo.
Entonces así, sin duda, esta es una obra que juega con dos registros que yo siento que manejo bien. Uno es una familia, y por otro lado hay algo de elemento fantástico y otro de elemento poético. Te la explico rápidamente porque se entiende, es muy sencillo. Una, tres nietos que esperan la muerte de la abuela en un hospital y tienen que decidir ponerse de acuerdo si la tratan o no, si la sacan del hospital o si la dejan porque la abuela está por morir. Y mientras no logran decidir eso, digamos, hay la intervención del doctor, la abuela también hace lo suyo. Es como un pequeño drama familiar, muy cómico, porque los primos se llevan mal, digamos. Y eso, toda esa historia familiar que sucede en la sala de espera, es decir, la obra es una espera, como un esperando a Godot, pero que se muera la abuela, como una suerte de lo que nos pasa en la pandemia, digamos. Toda esa historia está intervenida con 4 entremeses apocalípticos, les llamo, que son 4 momentos en el que pareció que el mundo se iba a acabar y no se acabó. Y entonces hay un entremés con 2 dinosaurios que están mirando una estrella fugaz que pasa, es el meteorito que viene, pero ellos creen que es una estrella fugaz y están pidiendo deseos. Animales que están corriendo hacia el arca de Noé y son los que se quedan afuera. Después hay un volcán y un bosque, digamos, en una gran erupción de un volcán en el 1600. Y el final es un protón y un neutrón en algún lugar de la galaxia lejana. ¿Un qué? ¿Un protón y un neutrón? Protón y un neutrón son los últimos personajes. En una galaxia lejana, contando que alguna vez se vieron en la Tierra y uno le dice al otro, pero la Tierra ya no existe, y dice, no te puedo creer. Entonces, esas 4 intervenciones que son muy cómicas y fantásticas a su vez, porque es como hacer un dinosaurio, como hacer un bosque. Antropomorfizar partículas subatómicas, si no me equivoco, no lo hizo nadie. Bueno, ahí tenés. En el digamos, teatro, ¿no? En el cómic sí se ha hecho. pero bueno, es una manera también, o sea, nada de esto que te estoy contando es muy extraño, nada más que tal vez ahora lo conjugué, porque toda la obra tiene la historia de la familia tiene muchos monólogos que respiran mucho la poética y el lenguaje de Ana contra la muerte, ¿no? De poetizar para contar el drama, para hacer que el drama se mueva, al estilo shakespeariano, ¿no? Bueno, y entonces un poquito de todo, pero todavía no siento que haya sido claramente la expresión o la decisión de algo, sino más bien, bueno, un trabajo a pedido. Y tú mismo lo dijiste, tuviste que reducir tu tiempo y utilizaste la técnica más que la libre creación. Claro. Una forma que vos cuidás mucho en tus obras es la elección de la música, ¿no? En la ambientación sonora, siempre utilizás, por ejemplo, distintas versiones de la misma canción. En Mi Muñequita, por ejemplo, la canción de Janet estaba siempre de fondo, ¿no? ¿Y qué elegiste en este caso? ¿Qué usaste? Porque para Ana contra la muerte eso lo hiciste más para una música que acompañara más que protagonizara. Sí, no, en esta no puse, porque no la dirigí yo, entonces la dirigió un Ah, no la italiano. pusiste tú, claro. Ah. No, yo solo la escribí y la estrenaron ahora, pero no la dirigí yo. Y no, tampoco la vi, porque además la iban a filmar este fin de semana y ahora se cancelaron las funciones, entonces yo en realidad no vi la obra y no sé qué habré hecho. No sugerí tampoco música. Para mí la música tiene que ver mucho con la dirección, con la puesta en escena, con el espectáculo, ¿no? Es un mundo que emerge así. Incluso en Ana contra la muerte yo la descubrí también en plenos ensayos. Me fui dando cuenta que necesitábamos una música para salir del teatro, que había que ayudar a los espectadores a levantarse de la silla, pues si no... Sí, incluís un epílogo sin el cual realmente es posible que no te pudieras levantar de la silla. Es un masazo la obra y requiere espectadores valientes. No, no, Sí. no quiero decir con esto que sea elitista, es todo lo contrario, pero los espectadores nos hemos muy aburguesados. O sea, hoy en día nadie ya resiste una obra de 3 horas, ya nadie resiste un teatro muy intenso. Bueno, pensemos que en Atenas el teatro duraba todo el día. Sí, ahora, yo también me gusta creer esto, aunque no es así, pero en algún punto es verdad, que si yo me he entrenado, que mi vida teatral, ¿no?
ha sido un entrenamiento para escribir Ana contra la muerte también, que no la podría haber escrito desde el principio. Los espectadores que han seguido las obras también se han entrenado. Las obras anteriores eran intensas, no eran solo entretenidas o divertidas, tenían No, momentos. no, no, Ex, Or e Por In, eso. Y eran entonces, Elif, eran realmente obras muy, muy intensas donde tanto la muerte como el amor y lo luminoso estaban bordeando todo, o sea. por eso, te veo a vos y pienso en la escuela de espectadores también. Es una obra para esos espectadores en los que creemos, es decir, que saben que va a ser una obra difícil, pero no vienen al teatro buscando lo fácil. Claro. Entonces, Yo lo que pasa es que quisiera que más gente pudiera disfrutar de estas cosas en un mundo donde los disfrutes se resumen a un video de TikTok o a claro, uno de 3 minutos de YouTube. Cuando nosotros nos conocimos, tú tenías 18 años o 19, acababas de dirigir una obra de Taurus, el juego, y fui con mi esposa, con Esther Burgueño, al teatro y no podíamos creer ese niño que había dirigido eso que estábamos viendo. Y ahí fue cuando nosotros te descubrimos, nosotros en nuestro caso. Y de ahí a ver Las Buenas Muertes o Mi Muñequita fue un crescendo. Pero ¿qué ibas a ver un niño de 19 años de la muerte? no. No Sí, era la sí, obra no. para ese momento, claramente. Digo. Son cosas que de repente la vida te va cambiando los temas también, ¿no? Quizás hoy no escribirías una obra sobre extraterrestre. No, es que no, es imposible, ¿no? Saber qué es lo que uno hubiese hecho o haría. Lo que sí yo la siento es muy coherente en eso. Es coherente en el sentido de que yo venía hace un tiempo sintiendo que el lenguaje que utilizaba se estaba cansando en mí. Esto no quiere decir que yo no lo vaya a usar más, sino de que necesitaba esta No, pausa. está claro que no Necesitaba. renegás de eso, está clarísimo. No, no, pero lejos de eso, me gusta. Yo veo ahora otras puestas de mis obras o las vuelvo a leer y me divierten, me entusiasma, me gustaría actuarlas, no me canso. Sí me cansaba la idea de volver a crear en esos territorios en donde ya había creado algo, a utilizar lenguajes que ya habían sido utilizados por mí. Pero también es difícil para mí decir, bueno, entonces, si no puedes utilizar lo que sabes, los franceses dicen déposer les armes, si no puedes utilizar las armas tuyas, tus fortalezas, ¿qué usás? Y ahí entras en un terreno que es muy lindo teóricamente, pero con lo cual es mucho más difícil de escribir lo que uno no sabe escribir, hacer lo que uno no sabe hacer. Suena bello, pero es difícil de hacer porque uno no deja de querer hacer una buena obra de teatro que conecte con la gente en algún sentido, que tenga oportunidades de actuación para los actores, que es lo que a mí me gusta ver. Entonces es una contradicción latente, que a veces encuentra un lenguaje. En el caso de Ana contra la muerte, yo sentí que lo encontraba. Había encontrado una historia en la que yo podía hablar de cosas que nunca había hablado, de una manera que nunca lo había hecho, y trabajar con unas actrices también. Para mí está muy unida la escritura con la idea de que yo iba a estar con esas tres. Me animé a cosas. Se nota que escribiste mucho pensando en ellas tres, aparte. Yo tenía monólogos que no sabía si iban a funcionar, me animé a escribírselos a ellas, y cuando ellas lo decían, se me iba cualquier duda, está perfecto. Yo digo un poco en broma, pero que los ensayos duraron lo que demoraron ellas en aprenderse la letra. Por supuesto que ensayamos, y mucho, pero había algo de que ellas ya tienen tanto teatro arriba, Claro. que a veces su inteligencia escénica es superior a las teorías que uno pueda traer en las Y la escenas. inteligencia escénica y el talento natural, son tres actrices que están despegadas. También hay algo en esa obra que hay dos cosas que quisiera conversar contigo. La primera es que tomaron una opción estética que fue que todo lo hicieron con las manos. O sea, renunciaron a todo lo que no podían hacer ustedes, incluyendo el Sí, dispositivo escénico. es que ahí hay algo, me doy cuenta ahora hablando contigo, ¿no? Pero el agotamiento que yo sentía se expresaba en todos los aspectos. Yo sentía algo, siento todavía, de que para hacer una obra en Uruguay todo se estaba complejizando mucho. Que vos antes, cuando yo era chico por lo menos, cuando tenía estos 19 que vos decís, bastaba juntarme con unos amigos, encontrar unos lugares para ensayar e íbamos a terminar estrenando. Y ahora cuando yo tengo que hacer un espectáculo, tengo que llamar a los actores, armar agenda, ver quién lo va a producir, a qué fondo me voy a presentar, qué texto va a ser, cuál va a ser la estética, presentar una carpeta, armar un dossier, buscar coproductores, y pierdo las ganas.
O sea, poco a poco voy, pensar en una obra, pensar en todo eso, pierdo las ganas de hacer la obra. Entonces yo me junté con ellas y les dije, miren, nos juntamos y ensayamos. No sé ni cuándo la estrenamos, ni en qué sala, ni de dónde va a salir el dinero. Todo eso lo tienen que poder hacer nuestras manos. O sea, si va a haber un programa, lo voy a escribir yo y lo voy a fotocopiar. Después Y tuvimos la aprendiste idea de pintar las paredes. caligrafía y hoy en día tenés una bellísima letra gótica. Ahora estoy aprendiendo, sigo aprendiendo todavía porque me tengo que entrenar, pero en el medio yo estaba aprendiendo caligrafía y entonces dije, bueno, voy a pintar las paredes con la ficha técnica, trabajé con Bruno, que es mi productor, con el que pensábamos todas estas cosas también. ¿Qué quiere decir producir las cosas con las manos? Entonces, identificamos que había que salir a buscar mínimo dinero, porque había que comprar telas y había que comprar maderas para hacer con nuestras manos la escenografía, y ese mínimo dinero eran $2.000 y había que conseguirlo. Entonces Bruno, por ejemplo, que es mi productor, me dijo, ¿y si escribimos cartas a mano a 20 personas para que nos den $100 y después las invitamos al estreno y le hacemos una comida con nuestras manos? Y entonces fue una nueva manera de producir mucho más cercana que estar De una escala pensando humana, sí, en una escala humana, para parafrasear esos tres grandes autores. de Daulte Eh, y... y Sprecher y Tantanian. Pero, y fue muy entusiasmante también así, porque nosotros sentíamos que si había un problema, no importa, volvíamos, por ejemplo, eso después se perdió en la sala Hugo Balso, pero en el Espacio Palermo donde estrenamos, es Estrenaron muy con difícil. 45 grados a la sombra en octubre del año pasado, que parece otro siglo. Es que estrenamos en diciembre. Ah, ¿era diciembre Tenía que ya? ser, era diciembre, tenía que ser a las 3 de la tarde, porque a las 6, apenas baja un poco el sol, en verano salen los tambores ahí. Claro, el Entonces los espacio tambores Palermo está en pleno Palermo, en justamente. pleno Palermo. Entonces, no hay cómo parar los tambores. No tienen una hora determinada. No es que vos podés arreglar con ellos que pasen por tu cuadra a las 6. Pasan 6:30, pasan a las 7, pasan 7:30. Entonces, esto también se expresaba y dijimos, no importa, entonces nos vamos a ir. La gente va a venir a verla a la hora que nosotros podamos hacerla, cuando no haya tambores y ustedes puedan, porque ellas trabajaban y yo también. Entonces terminamos haciendo funciones a las 2 de la tarde. Me acuerdo que el día del estreno no se podía vivir ahí adentro. Es una chapa que tira mucho calor, No me lo mucho cuentes, calor. estuve ahí, nos pusiste abanicos. Y claro, le digo a Bruno, el productor, le digo, anda a comprar abanicos. Digo, la gente va a morir acá, entre la fuerza de la obra y el calor que hace. Y entonces Bruno corrió allá y volvió con 40 abanicos chinos, ¿no? Que no tenían nada que ver con la obra. Vos estuviste cuidando hasta el último momento que el vestuario tuviera que ver con la luz y no sé qué, y de repente la gente iba a tener enfrente de su cara un abanico chino que no tenía nada Nos que ver. advertiste que no los interpretáramos. Bueno, por eso, ¿no? Todo lo fuimos solucionando así. Entonces salíamos al principio de la obra y hablábamos con ustedes y decíamos, miren, nos encontramos con el calor, entonces les compramos abanico. Y eso hace que la gente no solo entiende, sino que empáticamente ya comienza con nosotros. Entiende que nos hemos preocupado por ellos, que estamos preocupados porque vean bien la obra y que hay dificultades, pero que las vamos a pasar juntos, porque el abanico no bajó el calor, hacía el mismo calor, ¿no? Pero vos entendías que también tenías que hacer un esfuerzo por estar allí. Ahora que decías eso, me acordaba, hoy empezamos hablando de Osena. En Osena nos daban mantas. Claro, porque es el mismo lugar, pero en invierno y hace mucho frío. Entonces te dábamos manta. No, es que, mira, el teatro cambia, nosotros cambiamos. El espacio Palermo Es ha eterno. mejorado. Técnicamente te quiero decir que hay Hoy muchas cosas que ahora son que divinas, pero el hablábamos frío de y la el fuerza calor. escénica de Marisa Bentancur, yo una de las primeras obras que vi ahí era una obra con egresados del Espacio Palermo, que si no me equivoco era Traquinias. Y de Puede ser. repente la dirigía creo que la dirigía Marisa mismo, pero en un momento se empieza a sentir como unos truenos, en el medio de la obra, así, y uno empieza, qué efecto, todo, ¿no? Y era la cuerda de tambores que venía, y Marisa se le paró delante y los paró. Bueno, Paró una Marisa cuerda de fue una tambores. testa que saltó a la cuerda y la paró y les decía, no, por acá no, y le decía, y los tamboriles que le pasaban por el costado, y los fue parando, y lloraba, dice Marisa, y los tipos, bueno, ahí pararon, se fueron por el otro lado y le prometieron que no iban a volver. Y dice que al otro día estaban pasando por el mismo lugar a la misma hora. Entonces, que ella, te lo dice Marisa, mira, no los vas a poder parar. No los vas a poder parar. Entonces, pero es lindo eso, porque nos obliga a buscar, a buscar. Hay que integrarlo, si no lo puedes evitar.
Sí, yo me acuerdo en Las Nenas de Pepe, por ejemplo, en la En la escenografía, farmacia Solís, ¿no? la vieja farmacia Solís, fue el primer espectáculo que se hizo allá. Entonces estábamos creando todas También fue tu primer espectáculo con intertexto. sí, con la Casa de Bernarda Alba, ¿no? Eh, y Waldo León, que ahora que falleció hace unos años, pero Waldo maravilloso, que yo había conocido por medio de Mariana. Waldo había venido ahí y nosotros teníamos un tema que era que cada vez que pasaba un ómnibus, queda sobreagraciada, cada vez que pasaba un ómnibus, toda la escenografía, toda la farmacia temblaba. Y la verdad que por más que bajara las persianas, era difícil de escuchar si pasaba un ómnibus. Entonces hicimos todo el espectáculo, esto era secreto, pero cuando pasaba un ómnibus las cosas se repetían y habían pausas que para nosotros eran esperar a que pasara un ómnibus. Entonces me acuerdo un momento de un baile que todas paraban y tenían que esperar que pasaran 2 ómnibus. Y pasaban 2 ómnibus y seguía. Y eso hizo que el final del espectáculo era ella saliendo a plena graciada y gritando, Me porque el padre acuerdo. y ella le gritaban y le gritaban a los ómnibus que pasaban. ¿No? Todas esas cosas fueron entrenando, digamos, en que es una obviedad, pero en arte siempre los problemas son una oportunidad creativa, una oportunidad poética, ¿no? Para dar una nueva capa y que se Hace complejice. mucho tiempo, pero la habías escrito en algo parecido al verso libre, esa obra. Y me acuerdo de una línea siempre de Las Nenas de Pepe: cuidado con la Sinalefo. Siempre me acuerdo, no me preguntes por qué, me causó mucha gracia en su momento. Y, Eh, y decime una cosa, Gabriel, con la experiencia que tenés de hace unos cuantos años haber dirigido el INAE, ¿no? ¿Cómo ves el futuro inmediato del teatro? Porque ya sabemos que la pandemia lo golpeó, que la falta de trabajo, etcétera. Pero también hay desafíos que no son estrictamente económicos, aunque los marca lo económico, ¿no? sí. Este, ¿cómo ves así a corto plazo el tema? Yo creo, es una contradicción, pero es que siento las dos cosas con fuerza. Eh, La primera es que el INAE ahora tiene más presupuesto. Eso tiene, uno diría, sin saber quién está en el gobierno y quién venía antes, que es bueno para el sistema. Que el Instituto Nacional de Artes Escénicas duplique o casi triplique su presupuesto es bueno. Creo que lo que no es bueno es que eso lo hagan desmedro de los dineros que tenían el sistema teatral independiente, ¿no? Me parece que nunca es bueno recortar a unos para darle a otros, y sobre todo cuando estamos hablando de dineros en cultura que son monedas. A veces la gente quiere creer o nos quieren hacer creer, vaya a saber quiénes, no hablo ni de derechas ni de izquierdas. Hay distintos intereses que quieren creer que la inversión en cultura es una inversión grande, desmedida e ineficaz, y es todo lo contrario, siempre es una inversión muy pequeña para todo lo que este país da a nivel cultural, que lo hace por afuera de esos fondos, y estamos hablando de moneda del presupuesto nacional, ¿no? Entonces, que para darle a alguien que lo merece, digamos, ya sea público o privado, se le saque a otros en un sistema tan frágil, eso me parece malo, me parece directamente malo. Me parece que siempre hay que igualar para arriba, como me decían las maestras y decían los profesores. Acá no se trata de que los que estudian más estudien menos para que los Y que los estudien directores menos. técnicos de fútbol. Claro, ¿no? Entonces estamos tratando de lo que conquistamos, lo conservamos y tratamos de avanzar. Entonces esa primera señal que ahora tiene a los teatros independientes muy heridos, digamos, eh, me parece una pena. Me parece innecesario realmente porque son monedas. Eso por un lado. Después, en todos los lados, este gobierno, en otros aspectos yo no puedo decir, pero en cultura ha puesto personas que saben del tema, que vienen de los lugares, o sea, Sí, que tienen Mariana Weinstein es una sensibilidad. persona irreprochable. Pero en muchos sentidos, en el ICAO, en el SODRE, yo por Está supuesto Martín que, Intamuzú, está Mariana Weinstein. Sí, bueno, sí, ha Álvaro, puesto gente, Robbie, ¿quién, Roberto perdón? Blatter, Roberto Sí, Blatter en el Roberto Blatter, un ICAO. filósofo, claro. Entonces digo, el asunto es si les van a dar presupuestos para hacer cosas. ¿Sí? Si ellos tienen que finalmente ser creativos, como le gusta decir a la política cuando no hay dinero, al final estás hablando de lo mismo.
¿no? Yo eso lo aprendí en mis años de gestión. Sé que muchas de las discusiones se remiten en cuánto dinero vas a hablar. Esto lo entiende, por eso la gente se pelea por un presupuesto, por eso la educación pide presupuesto. Por supuesto, por supuesto. Pero por supuesto que después o antes hay que ver qué vamos a hacer, hay que ver, pero sobre la base de presupuestos. Si la base es el recorte o el achique, entonces las discusiones ya se vuelven para mí muy sin sentido, sobre todo porque es un sistema muy frágil. Entonces yo en realidad lo que espero es que les den presupuestos y que esos presupuestos no sean en desmedro de un sistema que esté frágil, que se cuide lo que se logró. Que nosotros tengamos el sistema, que nosotros tengamos a alguien como Sergio Blanco, o Marianela Morena, Santiago Sanguinetti, o Roberto Suárez, o instituciones como el Galpón, o la Comedia Nacional, o teatros como el Solís o el Sodre, no fueron de generación espontánea. Emergieron por el esfuerzo denodado y sacrificado de miles de artistas que tal vez no llegaron a tanto, pero hicieron mucho por llegar a esos, y sin duda ese rol lo jugaron los teatros independientes de este país. Y Este bueno, país no pensemos lo que explicaría, fue el trabajo que fue la ley del artista nacional. por eso, ley de seguridad social, los fondos, tener fondos concursables, fondos públicos, premios. Entonces, es importante que si hay nuevas ideas, si hay reelaboraciones de programas, que creo que siempre debe haber, no sea en desmedro ni en achique de otros, sino que sea crear. Esa es como mi idea central. Después hay que ver. Recién va un año y ha sido un año muy complicado por la pandemia. Entonces, Sí, casi que la crisis económica es lo que hablan todos los sectores. Yo no quiero ponerme en abogado del diablo, pero pensemos en el turismo, pensemos en todo tipo de espectáculo que dependa del público, los deportivos, lo que sea, todos se han sentido mucho. Y claro, pero ahí es muy importante el discurso, yo creo. Nadie diría hoy que para este gobierno el turismo es prioridad. Hay otras prioridades y están preocupados por el turismo, pero no lo pueden priorizar. La pandemia no los deja priorizarlo. claro, no es prioridad porque no pueden, no porque no sea prioridad de per se. Bueno, pero a veces es importante, yo creo que medir la gestualidad y las palabras en ese sentido. Es decir, hasta ahora no se ha visto que la cultura vaya a ser una prioridad. Nosotros No entendemos se que ha visto. hay toda una parte que es de la pandemia, pero después hay una parte que se expresaba claramente en el presupuesto, y en el presupuesto eso no emergió. No emergió en el cine, no emergió con los teatros independientes, y bueno, y ahí hay una preocupación natural. Pero bueno, también yo creo mucho en el diálogo. Me parece, hoy leía una entrevista, no me acuerdo dónde salió, de Richard Reed, que decía una cosa que me gustó. Él decía que las cosas se pueden conseguir o a prepo o dialogando. Lo que hay que tener presente es que cuando se consigue algo a prepo, después se puede perder a prepo. Entonces, uno diría que brega porque las cosas que consigamos y que también nos tocará perder en algún momento, sean con diálogo y no sean a prepo. Bueno. Pero no es una frase mía, o sea que esto no lo podés encabezar ni nada. No, pero de todas maneras no se trata de poner titulares ni mucho yo menos. sé, pero sonaba lindo para terminar. Sonaba lindo, sí. Dijo Gabriel Calderón. Robando una entrevista de hoy, además. Bueno, vamos a titular. Dijo Gabriel Calderón, somos solamente amigos, no sé con quién, pero... Bueno. Bueno, Gabriel, te quería agradecer todo este tiempo, no quiero abusar más de tu tiempo, muchísimas gracias, y pronto quizás te vuelva a convocar y tendremos otras charlas de mentes contigo. Dale. Y bueno, seguro que nos vamos a estar viendo. Un abrazo a ti, a Brian, a María Estela, a toda la familia, y bueno, sabés que los quiero mucho, que te quiero. Y bueno, seguimos conversando. Vale, muchas gracias, nosotros también, nos vemos. Random. Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. I'm much more comfortable criticizing people behind their backs. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias Random por Bernardo Borkenstein.